Era el año 1996, era el mes de octubre. Yo tenía 12 años por aquel entonces y mi abuelo era una persona mayor ya y estaba ingresado en el hospital. Estaba en una situación de final de vida, pero yo no lo sabía. Ese día transcurrió con normalidad, yo hice mi vida como siempre, me fui a la cama, recuerdo haber dormido bien. No tenía en la cabeza la situación constantemente ni nada de eso. Me dormí y por la mañana me desperté. Recuerdo que entraba mucha luz por la ventana, porque era una ventana con una cortina de estas antiguas que tenía lamas de madera, entonces no llegaba a cerrar del todo, entraba muchísima luz. La puerta de la habitación daba al salón y entraba mucha luz, o sea, había claridad, se veía perfectamente. Yo dormía pegada a la pared de la cama, mirando hacia la pared. Me desperté y me di la vuelta en la cama, y al girarme vi a alguien que estaba tumbado a mi lado. Y en ese momento, no sé, la cabeza intentó buscar una solución racional a lo que estaba pasando y pensé que era un muñeco que tenía yo, que era un bebé reborn, pero me giré hacia el escritorio que estaba seguido de la cama. El muñeco estaba ahí, entonces no podía ser el muñeco. Volví a mirar y me di cuenta de que era mi abuelo. Le vi muy delgado, la nariz muy pronunciada, la barbilla, el labio metido como hacia adentro. Cuando me di cuenta que era él, me dio muchísimo miedo. Me asusté un montón, entonces me volví a dar la vuelta mirando a la pared y me quedé hecha un ovillo sin moverme y estuve unos cuantos minutos así. Y de repente sonó el teléfono y empezó a sonar y no paraba. Entonces me di cuenta de que estaba sola en casa y tenía que salir a cogerlo. Y no sé ni cómo, medio reptando por la pared, la cama estaba al lado de la puerta, o sea, como seguido de la puerta. Me fui reptando por la pared hasta la puerta y salí de la habitación de espaldas y ya no vi si seguía allí o no. Y me fui a coger el teléfono. Lo cogí y era mi madre. Y no la dejé ni hablar. Según lo cogí, vi que era ella, le empecé a decir: mamá, el abuelo estaba en la cama a mi lado. Es que le he visto, estaba en la cama conmigo. Y mi madre me decía que era imposible, que el abuelo estaba muy malito, pero que estaba en el hospital, que no podía estar allí. Yo le insistía que sí, que sí. Y al final, pues nada, me colgó sin decirme nada más. Y sé que estaba sola porque encima estaba al lado, estaba enfrente de la ventana. Y en la calle yo estaba viendo a mi padre, que estaba sacando a una perra que teníamos en aquel entonces. Entonces ahí corroboré que en casa no había nadie más. Y como a mediodía o así me enteré que cuando mi madre llamaba para decir que mi abuelo había fallecido. A mí no me lo dijo en ese momento, porque yo era pequeña y encima con lo nerviosa que estaba de lo que me había pasado, no me lo dijo. Me impactó muchísimo. Ahí me quedé, pues imagínate. Todas las noches era cerrar los ojos y la imagen en mi cabeza no se me iba. Y cuando ya volví a dormir otra vez en la habitación sola, me tenía que poner una almohada al lado como para evitar que apareciera otra vez o que me volviera a pasar algo parecido. Dice el maestro Enrique de Vicente, que para psicología lo sabe todo, que esto se suele determinar o denominar como aparición crítica o aparición de crisis. Maestro, buenas noches. Buenas noches, comandante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un ejemplo clásico de cómo durante una crisis se produce una emisión, un llamado telepático inconsciente de la persona que pasa por la crisis a un ser querido. Por ejemplo, la crisis puede ser una crisis de muerte, agonía, en el momento en que está a punto de darse el último suspiro, pero puede ser también un accidente automovilístico grave, una herida grave de guerra o, como podemos contar algún caso, de repente la muerte en un campo de concentración. La muerte en un campo de concentración. Sí, sí. Ha habido un... ¿Quieres que empiece por ahí? Sí, claro, ¿por qué no? Vale, pero luego te diré
¿Cómo se califica a esto? Te lo anticipo ya. Alucinación telepática. Alucinación telepática, otro término que ponemos ahí en nuestro códex. Es un tipo de... Claro, porque puede decir, es que es una aparición agonizante, es un poco la persona que lo ve. Hacen falta dos factores, la energía de ese agonizante y alguien, por ejemplo, como la adolescente, la persona vital, que puede recibir eso. Siempre, emisor y receptor. Ahora, no es científicamente correcto hablar de energía. Precisamente el término alucinación telepática viene porque a finales del siglo XIX, cuando comienza la parapsicología científica, donde una serie de científicos y técnicos crean la SPR, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, y hacen un censo de alucinaciones, hacen una gran encuesta, tienen que analizar toda una serie de casos como este, y había una hipótesis anterior, que era la hipótesis espiritualista, o antes del espiritismo, animista. Es decir, la hipótesis que pretendía que lo que se aparecía era el difunto, que se manifestaba su espíritu como forma en el lugar concreto. Bien, ellos dicen, esto no tiene base, ¿por qué? Porque hay casos en los que, por ejemplo, casos colectivos, podemos hacer referencia luego a alguno histórico muy importante con cientos de testigos, pero en general los casos en que hay múltiples testigos, muchas personas presentes, ¿sí? Solo algunos ven la aparición, otros no. No. Esa es una incógnita. Segunda, no hay pisadas, no hay huellas, no hay ningún otro tipo de evidencia, no hay nada. Hasta en algún momento que ocurrió durante algún evento que se estaba filmando, no hay imágenes. En otros, por el contrario, como tú sabes muy bien y mostréis en el programa, ha habido imágenes en el momento en que nadie veía nada. Bien, entonces, ¿cuál es el problema al que se enfrenta la primera parapsicología? Surge un poco después del nacimiento de la psicología, así que uno de los grandes expertos, gran filósofo, profesor, experto en filosofía de la percepción, dice, no hay una percepción real, física, no hay un estímulo que llegue al cerebro del receptor y por lo tanto hay que calificarlo como una alucinación. Ahora, no es una alucinación fantástica, sino hay una emisión telepática, emocional, fuerte, y el cerebro de la persona, la conciencia, lo estructura como una forma física. Y en ocasiones eso es una alucinación visual. ¿Hasta este punto de detalle, maestro? Hasta ese punto, pero en otras ocasiones es auditiva, o sea, es decir, 90 y tantos % de los casos... Familiares, amigos, allegados. Amigos íntimos, allegados, etcétera. ¿Existe en la parapsicología un abanico que le llama aparición de crisis, alucinación telepática? Y a esta mujer que le ha pasado esto, ¿qué le podemos decir, Enrique? Lo que le podemos decir es que su caso es clásico. Reúne todas las características. Vamos a ver. O sea, la mayoría de las características. Primero, ella... Te cuento, yo he hablado con ella a través de WhatsApp porque lo que es importante es no interferir en la testigo, no inducirle nada. O sea, ¿por qué tú estás despierta? Es decir, tenías clase, era fin de semana, vacaciones, era un sábado. Por eso estaba ella en la cama y se despierta a una hora que ella calcula. Su madre llega a las 12 y calcula que debió ser en torno a las 10 más o menos. En la mayoría de los casos, esto se produce, vamos a decir, un porcentaje alto, con un estado modificado de conciencia. Es decir, es un estado de semisueño. Siempre se ha dicho que ese estado liminal justo ahí es donde pasan las cosas, ¿no? Así es. Es lo que llaman en la serie esa de Twilight Zone, sí, que no sé cómo la traducen en castellano, sí. La zona límite. ¿Qué ocurre? Que en ese momento ella percibe eso, no le asombra, es normal, porque no identifica. Es decir, aunque ella hubiera dicho, se parece a mi abuelo, no le parecía porque tenía la cara estrecha. Fíjate, una característica común. Tú habrás visto como yo fallecidos, gente mayor, anciana, sobre todo quienes utilizan dentadura postiza. Y no sé si te habrás fijado, yo sí, en varios casos, mi padre y otros, que de repente la boca se afina. está achatada.
algo que ella ignoraba como niña. Pero es que ella ignoraba, como en muchos otros casos, completamente, siquiera que su abuelo estuviera hospitalizado. O un dato importante, ella tenía un vínculo emocional potente con su abuelo, probablemente si es que tiene otras, digamos, primas, también nietas del abuelo, cosa que no le he preguntado, no venía al caso, porque ellos habían vivido un tiempo con el abuelo. O sea, era muy importante la vinculación. Entonces es normal que el impacto lo mande a los seres queridos, pero a lo mejor en concreto a alguien con quien él estaba muy vinculado. ¿Qué ocurre? Que aunque lo hubiera mandado hacia la madre o el padre de esta amable comunicante nuestra, no era fácil que lo hubieran percibido porque estaban en estado de actividad. Y en estado de actividad, como mucho pueden... Estoy pensando en el abuelo, pero ya sé que el abuelo está hospitalizado. Como un presentimiento, pero no llega al nivel de aparición. No. Vale.